Buenas tardes, bienvenidos al episodio 605 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta tarde, como la mayoría de las veces, tenemos un programa especial. Vamos a estar conversando con Idelys Izquierdo Lavoy, autora del libro Esmeralda Perdida, Confesiones Poéticas y sobre otros y su trayectoria como autora. También tenemos como invitada a la escritora Carmen Serrano, quien fue la editora de la obra. ¿Cómo se encuentran en esta tarde? Saludos a ambas. Hola Saludos, Pablo, saludos. hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, qué bueno tenerlas aquí. A Carmen la he tenido Gracias. anteriormente y Delito has estado, pero como parte de grupos poéticos, ¿verdad? Es Sí, correcto. Qué, exacto, sí. Sí, me alegra tenerte aquí no solamente porque eres de Lajas, yo sé que hay gente que dirá, mira, otra vez trae gente de Lajas y se olvida. Pues no, aquí se trae gente de todos lados, son 605 episodios, pero claro, tengo que reservar un espacio especial para mi gente de Lajas. Nada, Idelys, quiero comenzar, que nos hables un poquito sobre esta obra en específico, que la voy a estar presentando aquí en pantalla, si la tenemos ahora. Háblanos un poquito sobre esta obra, antes de comenzar con varias preguntas. Pues te diré que Esmeralda Perdida fue mi primer libro cuando comencé a escribir la primera edición que la publiqué, wow, cuando estaba estudiando en los 90. Esto es una segunda edición. Mi gente Y de... Esmeralda, pues esta vez yo hago una segunda edición, pero incluyo en ella un segundo tomo, que es la parte de las confesiones poéticas y relatos desatados. Que si vamos a ver, hay dos libros dentro de uno. Esmeralda Perdida, que tiene alrededor de 31 poemas, y luego ahora le añado la parte de confesiones poéticas, que tiene alrededor de 13 poemas y 4 cuentos. Ok, muy bien, muy bien. Mencioné ahorita, ¿verdad?, que tenemos a Carmen Serrano como editora y también escribió el prólogo de la obra. Eh, Carmen, háblanos un poquito de tu experiencia en ese proceso de edición de esta obra. Pues mira, el proceso de edición, primero revisar ese primer manuscrito, ¿verdad? Que fue publicado y tratar de como modernizarlo un poco, que era lo que Idelys en realidad quería. Durante el proceso, pues hubo una limpieza o revisión y corrección de los textos, porque hay poemas, pero también hay unos relatos. Entrar en el mensaje, en la situación, tratar de ponerme en los zapatos de la autora, porque pues la experiencia de vida de ella y lo que la motivó, ¿verdad?, a escribir los poemas, no es fácil y yo no lo he experimentado. Así es que en ese sentido, pues tú tienes que ponerte en los zapatos. Ese fue el proceso de edición. Yo no sabía que a mí me iba a tocar el prólogo, luego me enteré. Eso fue Sí. algo que surgió más adelante, pero sí hubo, Idelys se dejó, ¿verdad?, dirigir en el sentido de que hubo buena comunicación. Nos reuníamos virtual, nos reuníamos en persona, porque cuando se está, bueno, por lo menos para mí, cuando estoy editando un poema que yo entiendo que como que algo no me hace sentido, que hay que cambiar un verso de posición o eliminar, sustituir una palabra, a mí me gusta que el autor escuche Sí. cómo lo escribió y lo que les recomiendo, ¿verdad?, de cómo para mí debería ir. Muchas veces se hace el cambio, ¿verdad? También pues trabajar un poquito con la sintaxis de algunos poemas. Ella tiene unos poemas que tienen ya una estructura, y esos poemas pues no tenían que seguir esa estructura porque es la voluntad de ella. Al final ella es la autora, y el autor pues es el que decide por encima del editor. Sí. Pero sí, yo le dejé saber a ella y ella en eso cooperó,
de que sí iba a estar mi nombre ahí como editora, y luego pues entonces surge lo del prólogo, pues que entonces yo necesitaba que se hicieran unas correcciones y se llevaron a cabo, y pues fue muy bonito. Definitivamente los poemas son confesiones, ¿verdad?, del alma, y cosas que suceden. Me enteré prácticamente, y para escribir el prólogo y poder comprender, ¿verdad?, la naturaleza de los poemas, conocer por qué surgen esa historia de vida, que es muy confidencial, pero que, fíjate, Pablo, yo conozco a Ideli hace mucho tiempo. O sea, nos conocíamos no como nos conocemos ahora, Sí. como maestras, como docentes en el pueblo de Aguas Buenas, porque ella es, yo digo que ella es hija adoptiva de Aguas Buenas. Sí, sí. Entonces, y la conocía, pues, coincidíamos en actividades, reuniones de maestras, yo le di clase al hijo y así. Pero no sabíamos, yo no sabía que ella escribía, y ni sabía tampoco su historia de vida, ni que era de Laja. Yo creía que ella era de Aguas Buenas. Yo no sabía que toda la vida la vi en Aguas Buenas. O sea, o sea, toda mi vida profesional, yo he visto a Ideli en Aguas Buenas. Sí. Pero con esta obra no sé, ¿verdad? No sé, Ideli, pero el trabajar esta Esmeralda Perdida me acercó a Idelis. O sea, conocí a Idelis, conocí una parte de ella, no es que la conozco ni, ¿verdad? Pero conocí una parte de Idelis que yo desconocía, que era importante conocer para poder completar, ¿verdad?, este proceso de edición, y pues luego entonces lo que tiene que ver con la redacción del prólogo. Y Delis, mencionaste, esto es una segunda edición, ¿verdad? ¿Escribiste esa primera edición hace cuánto? La primera edición yo la escribí cuando apenas era un estudiante todavía en la Universidad de Puerto Rico. Ok. Fue la primera edición. Y esta segunda edición, pues la hice, pues fue la más reciente, porque como mencionó Carmen, pues es una edición más pulida. Sí. Y entonces, por ahí va la pregunta, ¿verdad? Ese periodo que es bastante largo, ¿verdad? largo. En tiempo, Sí. tú has madurado como escritora, tú has evolucionado, ya tú no piensas igual que en ese momento. En ese momento. Cuando tú comenzaste a reescribir la obra, si se puede llamar reescribir, ¿verdad? O editar tu autoedición primero antes de que llegara Carmen. Desconozco si le llegó a Carmen ya estuvo habiéndola trabajado o Carmen tuvo la oportunidad de leer esa versión original. Carmen, ¿me puedes decir? Estuvimos trabajando sobre la versión original, ¿verdad? Para ir, ella se fueron acomodando. Había tú tenías un Word, ¿verdad? Sí, que era como estaba originalmente. Sí, ella ya había eliminado algunas cosas y había añadido otras. Ok. Pues nada, regresando a la pregunta para Idelis. ¿Cómo tú te sientes? ¿Sabes? ¿Cómo tú te sientes ¿verdad? Emocionalmente, luego de haber pasado ese proceso y ver este producto versus lo que habías hecho originalmente? Pues te voy a decir, yo me siento madura, porque cuando uno empieza a escribir al principio uno empieza a escribir, uno tiende a imitar autores que uno pues le llama la atención. En ese momento en que yo estaba estudiando, yo tenía mis propios autores, tuve la influencia mucho de César Vallejo cuando estaba estudiando sobre él. Entonces, uno tiende a imitar. Yo me estaba especializando en literatura y obviamente yo usé mucho las imágenes poéticas, las figuras literarias. O sea, no fue un libro que surgió así de la nada. El libro yo venía escribiendo desde pequeña, y cuando yo escribí este libro, pues en ese momento yo me sentía preparada porque conocía la parte literaria. Entonces, una vez vuelvo a una edición, pues ya estoy totalmente madura y se edita, se reescribe, se mejora,
pero con una madurez como persona y como escritora. Sí. Sin dejar de perder el tema de la Esmeralda, porque el tema de la Esmeralda, como yo he dicho muchas veces, es un personaje que yo uso en casi todo lo que escribo, que lo usé también en 30 años de silencio. Sin dejar perder el tema, pues sí, se hizo una reestructura que yo entiendo que está muy limpia, entiendo que está muy pulida, entiendo que está muy madura. Y a eso pues le añadí otra parte que fueron las confesiones poéticas, que fue lo que surgió después como Sí. respuesta a Esmeralda Perdida. Bueno, interesante. Quiero que el público sepa, yo estuve en la presentación que hubo en Norberto González, en Plaza Norberto. La presentación a mí me encantó, me gustó la dinámica de ustedes dos. Yo sé que se prepararon para esa presentación, estuvo bien bonita y creo que al público le encantó también. Aparte de esa presentación, tuvieron otras presentaciones De este libro, No, de Esmeralda? Sí. no, no, no. Ah, de la no, ok, primera. Esa ha ok. sido la primera, esta ha sido la primera. Bueno, Fue la pienso, primera y no hubo tal preparación. Ah, ok, ok. Hablamos y yo llevaba un libreto ahí más o menos, pero en Casa Norberto fue que nos pusimos de acuerdo, así que eso fue, pero quedó bien. porque es que Sí, Bueno, yo tuve participación en otro libro de Ideli en con lo otro de libro, Amo a los Animales, en ese, sí. cantando ah, allí una canción que me puse a cantar con el Es hijo, que pero, nos pero en preparamos. Esmeralda no. Sí, nos reunimos tantas veces porque de verdad que para que este libro saliera eso no fue Sí, así. Tratamos de que ese libro, bueno, pasó por un sedazo, como dicen, sí, y nos comunicamos tantas veces, nos reunimos tantas veces para que el libro saliera totalmente pulido, que ya no sabíamos todo de memoria. sí, 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 te sí, entiendo, te sí. entiendo. Pero nada, fue todo un éxito y como les digo, a mí me encantó. Y aprovecho para el público, la obra se consigue en Plaza Norberto y en qué otras librerías puedes comentar. Bueno, está en Norberto González en Plaza, está en Río Piedras y está en Amazon. Muy bien, muy bien. Por Pues vamos ahora con está las, aquí. está bien, pues vamos con la siguiente pregunta. Ahorita mencionaste el nombre de Esmeralda. Pues la Uh-huh. pregunta es, ¿qué representa para ti Esmeralda dentro del título? Y Ajá. con esa pregunta, ¿es una metáfora de algo que se rompe, que se oculta o que se busca? Pues te voy a decir, Esmeralda para mí eh, representa el duelo de una Sí. niña que tiene una infancia cruda, una infancia triste por el duelo al perder a su madre. Al tener a su madre ausente, de ahí la niña entonces escribe Esmeralda porque pierde a su madre, que se llamaba Ujú. Esmeralda. Y entonces yo diría que es algo roto porque todos en la vida tenemos un duelo, pero cada duelo es diferente. No podemos, a veces tendemos a decir, cuando alguien tiene un duelo, decimos, te entiendo, me imagino, no. En lo personal yo digo que nadie puede entender el duelo de una persona porque cada duelo es diferente. El duelo de esta niña, muy diferente. Una pérdida de una madre a los 5 años es un duelo totalmente que le desmorona el mundo a esta niña. Y entonces, una vez el mundo está desmoronado, no puede recuperar lo que está roto, porque lo que está roto una vez se rompe, no va a quedar igual. Entonces Sí. yo empiezo a escribir allí porque busco cómo sanar ese duelo, ese mundo desmoronado a través de la escritura. Hay quienes lo hacen de muchas formas, pero a través de la escritura. Esmeralda, el nombre de mi madre, Esperanza, una niña que vive con la esperanza de cómo sanar ese dolor. Y el color verde, ¿verdad? Que simboliza, es un símbolo dentro de la esmeralda. Por eso se llama esmeralda perdida, porque es algo roto que se perdió. Y entonces hay que buscar la forma de cómo sanar, no recuperarlo, pero sanar. Y a través de esta catarsis literaria, yo traté de sanar todo ese dolor. Wow, interesante. Miren, yo acabo de presentar y vuelvo a presentar desde tu página web.
Lo digo y la presento, ¿verdad? Para que el público que le interese pueda llegar a ella. Es bien fácil de llegar. Simplemente escribe Idealista Izquierdo Corrido, ¿verdad? Si no me equivoco, Sí. .com y le va a llevar a esta página que tiene mucha información. Tiene tu biografía ahí bien elaborada y tiene No. muchos otros datos. Sí, háblanos un poquito de la página, de cómo la trabajaste, para que la gente también sepa de ella. Sí, porque es que a la vez las personas muchas veces preguntan dónde pueden encontrar información de tus libros, dónde puedo leer tu poesía. Inclusive yo soy educadora y los mismos Sí, estudiantes se me acercan. Yo quiero ver, Missy, lo que tú escribes. Si no pueden obtener el libro, quieren tener información. A veces han hecho asignaciones donde buscan información de uno. Y entonces ahí pues fue que decidí crear la página web. Me orientaron, ¿verdad? claro. Sí, para crear la página web. Y cuando un estudiante o alguien me pregunta dónde puedo conseguir información, pues mira, ahí está la página web, ahí está la biografía, están todas las publicaciones, no solamente están las publicaciones, están las reseñas que me han escrito, porque he tenido, yo he tenido, conozco mucha gente buena, Sí, entonces me han hecho unas reseñas muy buenas. Tengo reseñas del libro de 30 años de silencio, reseña de Esmeralda Perdida, inclusive el prólogo que me hizo Carmen Serrano. Tengo reseñas de otros autores y todo está recogido en la página web. Todo. Sin ocultar nada. Todo está allí. qué bien, qué bien. Me gusta eso. Te voy a hacer una pregunta que nos salimos un poco del libro. Ajá. Cuando, digo, aunque ya mencionaste que desde muy pequeña te estás inspirada en escribir, Sí. pero ¿cómo, cómo tú explicas que te haya llegado ese deseo de escribir y no escribir para ti, sino escribir para otro, para el que te lee? Sí. Mira, la realidad es que yo soy una persona que no es de escribir muchos libros. Ujú. Yo empecé a escribir a los 6 años y entonces hasta ahora yo he escrito 5 libros. ¿Por qué? Porque cuando yo yo escribo cosas reales. Yo escribo sentimientos, escribo dolor, escribo cosas que me puedan conectar con el público. Yo empecé a los 6 años porque una vez, ¿verdad? La realidad es que, y lo digo así, esa niña soy yo, porque la Sí, realidad fue que perdí a mi madre, que se llamaba Esmeralda. Entonces, cuando uno es niño, que a veces uno no sabe, uno está desorientado, uno no sabe qué hacer, uno no sabe cómo refugiarse, me dio con refugiarme en escribir, cómo yo me sentía. Me iba al cuarto, empezaba a escribir lo que yo sentía, lloraba en silencio porque no tenía a mi madre conmigo, esa desaparición de ella, esa pérdida que tuve, y de la nada yo empecé a escribir y a dibujar, porque también me dediqué a dibujar y a pintar, y lo hacía en aquel momento para desahogarme, porque ahora yo no escribo para desahogarme, en aquel momento para desahogarme, y yo fui guardando todo, y era la forma que me acercaba a ella. Yo leer algo que había escrito me acercaba a ella, y ahí fue que entonces yo empecé a escribir, y eso me hacía sentir aliviada, de una forma me conectaba con ella, y, ok. y nadie me dijo, mira, ponte a escribir, simplemente salió, y comencé a Qué bien, escribir. qué Y, bien, qué bien. sí, y de ahí he seguido hasta el día de hoy. Súper, súper. Tengo una pregunta para ambas, ¿verdad? Ambas son Uh -huh, educadoras, ambas están en este ámbito de la educación, uh -huh. especialmente con la niñez. ¿Qué significa para un escritor tener o vivir también tener esa faceta como educador? ¿Qué ventajas puede tener el escritor por ser educador y qué ventajas puede tener el educador por ser escritor? Se supone que, bueno, se supone que, por lo menos a mí me funciona, eh, tratar de recordar las actitudes y el comportamiento, ¿verdad?, de los estudiantes en cada etapa, Sí, para saber, ¿verdad?, el tipo de libro y cómo lo vamos a llevar a cabo. Se hace mucho más fácil
conocer también los temas de interés para los niños. Bien, en estos tiempos, aunque son tiempos tecnológicos, a los niños les gusta mucho la ficción y lo que es la ficción fantástica, pero también les gusta mucho el tema de los animales, las mascotas, siempre a los niños le ha llamado la atención. Y en este tiempo tan difícil que vivimos, aunque no lo crean, los niños, no sé si disfrutan, pero les permite reflexionar con los temas que tienen que ver con la vida familiar. Están muy trastocados, niños que están muy necesitados de abrazos y que se refugian, ¿verdad?, en lo que es la escritura, a veces para compararse, y muchas veces para compararse por bien, porque pues mira, si ocurre en mi familia, o para compararse por el anhelo de tener una familia, ¿verdad?, unos miembros de la familia, pues que los amen, que los cuiden, que los dirijan. Conocer el vocabulario. Y aunque los niños sí tú los vas retando para que ellos vayan adquiriendo vocabulario, pero uno tiene que tener mucho cuidado con el lenguaje, cómo lo utiliza. Porque tú no le vas a escribir un texto a un niño de menos de 8 años con unas palabras técnicas que se utilizan a nivel universitario de especialidad. Esos son detalles que los escritores pues deben conocer y pues que se hace un poquito más fácil trabajarlo. Por lo menos en mi caso, no sé en el Didelis, porque fíjate que yo trabajé en los 3 niveles, elemental, intermedio y superior, y Delis no sé si ha tenido esa misma, bueno, ahora sí que tiene esa experiencia y con adultos, entonces es un público, una población muy distinta cada uno. O sea, como tú le escribes a un adulto, y fíjate, precisamente el domingo yo le estaba compartiendo a una maestra que pues la literatura se divide en los textos literarios en 2 categorías, lo que es infantil, juvenil y lo que es literatura, ¿verdad?, para adultos, que con el respeto de los investigadores y de los que lo han decidido, yo siempre digo que los textos son de una edad en adelante. Yo entiendo que mis libros son de 6 años en adelante porque los niños que tienen 6 años, tanto como los adultos, lo pueden disfrutar porque hay adultos que les gusta la literatura de niños. ¿Ves? Claro. Entonces, en ese sentido, yo no puedo encajonar los textos de que esto es para este público en específico, sino es que es apto de estas edades en adelante, que no significa que los demás no lo puedan hacer. Es que todos esos detalles tiene que tener un escritor en mente. Es lo que yo, ¿verdad?, pienso. Sí. ¿Qué tú me dices, Irari? Pues mira, a mí se me ha hecho bien emocionante, porque yo empecé escribiendo poesía y cuando yo decidí escribir cuentos para niños, porque los míos son estudiantes grandes, son secundarios, postsecundarios, pero en una ocasión yo tuve que dar clase en elemental. Entonces, cuando yo le digo a los niños que saquen el libro de la clase de español, sacaron un libro que lo daban cuando yo estaba en la escuela, el de las aventuras. Entonces, Aventuras por Mundos Maravillosos. Ese mismo. Entonces, yo dije, wow, este libro todavía está, cuando yo estaba en la escuela. Pero ¿qué pasa? Que los niños, pues como que estaban, la realidad fue que estaban como un poquito aburridos. Yo dije, bueno, pues cerré el libro y dije, vamos entonces a hablar de otra cosa. Y como mencionó Carmen, ellos empezaron a hablar de sus mascotas, de sus animales. Y yo dije, pues entonces, bueno, escribir cosas que les agrade a los niños, y de ahí fue que yo empecé a escribir cuentos para niños, y fue cuando surge el libro, este libro. Déjame quitar la imagen de acá para que pueda presentarlo mejor. Ahora. Fue cuando surgió este libro. Amo a mis animales. Sí, porque entonces yo dije, bueno, yo tengo que respetar los textos que están en el salón de clase, pero puedo usar como un libro, eso tiene un nombre, un libro que se puede usar en el salón de clase. Ay, Dios mío, no me sale el nombre ahora. Pero es un libro recurso. Eso mismo, gracias, Carmen. Un libro como recurso. No puedo sustituir el libro que se está dando, pero como recurso. Y entonces lo usé como recurso
para que a los niños pues les guste la lectura, y sí funciona. Y entonces la otra parte que me funciona es que a mí me encanta la parte de la métrica. Yo amo, porque es que amo la métrica. Me encanta las figuras literarias, me gusta todo. No todos los maestros de español les gusta, entonces siempre esa parte me la dejaban a mí. Y los niños un poco difícil, cuando se trata el tema de la poesía, hay que enamorarlos. Y Sí. entonces ahí en esa parte era que yo la trabajaba y buscaba la forma de que los niños les gustara y terminan escribiendo poesía, porque como tengo la ventaja de que esa es una parte que domino, pues entonces puedo acercarme a ellos. De ahí fue que yo una vez creé una revista que se llamaba Revista Círculo Literario de Estudiantes Escritores. ¿Sabes? Hay que buscar la forma de acercarse a ellos, y después tengo un grupo de estudiantes donde yo los convierto a ellos en escritores dentro del salón de clase, y ellos se sienten bien Súper. cuando su maestra es escritora, porque lo dicen, su maestra es Fíjate escritora. que precisamente eso era lo que te iba a decir, que nos Sí, hiciste la pregunta de cómo nosotros nos sentíamos como escritoras educadoras, Sí, pero también educadora escritora. sí, Cambiar el rol, porque precisamente lo mismo que él hizo Idelis hacía yo. Cuando yo veía que el texto que enviaba el departamento no encajaba con mis estudiantes, yo tenía que recurrir a mi imaginación. Yo le escribía los cuentos de comprensión lectora. Si era un grupo de deportistas, porque verdad cada año los estudiantes se distinguían por sus intereses. Entonces, si sí. eran niños que les gustaba pues lo que tenía que ver con los deportes, pues esos cuentos tenían que ir dirigidos a los deportes. Si era de animales, si era de pues otras cosas de la naturaleza, de inventar, de crear, y uno se iba adaptando a los estudiantes, y en ese aspecto se nos hace fácil también como educadora ser escritor. Wow, wow, interesante. Vamos a regresar al libro, ¿verdad? Tengo parte del título, habla de confesiones, ¿verdad? ¿Qué significa para ti, Idelis, escribir desde la confesión? ¿Qué se gana? ¿Qué se arriesga? ¿Es muy arriesgoso? bueno, sí era riesgoso, pero para mí escribir desde la confesión significa eh, dejar de Sí. ocultar verdades, dejar Hacerte de libre. ocultar, ser libre, dejar de ocultar verdades, dejar de ocultar el dolor, si se arriesga uno, porque puedo arriesgarme a la opinión que puedan tener los lectores, ¿verdad? Pueden hacer un juicio diferente de lo que uno escribe. Pero ¿qué gano? Gano mucho. Primero gano un alivio. Dicen que la escritura sana, gano un alivio porque he escrito cosas que ya yo entiendo que maduré, Ok. entiendo que me dejaron de doler, pero ahora le hago llegar las confesiones a otras personas, porque yo puedo entender que maduré, pero tal vez esas confesiones pueden ayudar a otra persona que esté pasando por lo mismo. Puedo arriesgarme, como dije, a una opinión equivocada de uno, pero uno gana sanación, uno gana alivio, uno gana empatía, uno gana conexión con los lectores. Eh, para mí, pues, es importante escribir confesiones, y uno motiva a otros también a escribirlas, pero sobre todo hay conexión con el lector. Súper, súper. Háblanos un poquito de las ilustraciones que están en el libro de Esmeralda. Ah, sí. Originalmente el libro tenía más ilustraciones, pues sucede que yo estudié artes plásticas también. Sí. Y entonces cuando yo empecé en este campo de las artes, yo tendía a pintar y a escribir, pintar y escribir. De hecho, hay un libro que yo escribí en una ocasión que después pienso hacer una edición que se llama Carta pintada en la noche, porque Ok. yo entiendo que la ilustración dice mucho. A veces alguien puede leer un poema, puede leer algo, pero no es hasta que ve la ilustración que lo puede entender, porque la imagen, sea fotografía, sea pintura, eh,
es una forma de lenguaje y es poesía. La primera exposición de pinturas que yo hice hace mucho tiempo se llamaba Pintura y dibujo son poesía. Hubo gente que no estuvo de acuerdo, pero yo digo que la pintura y dibujo son poesía. Siempre hay quien no está, pero la pintura y dibujo son poesía porque uno ve una pintura en esta que tú estás presentando, eso es poesía. Claro, sí. Sí, es poesía. Y a lo mejor yo le escribo y alguien lo lee y no entiende, pero cuando ve la ilustración o la pintura dice, oye, sí, es cierto. Y entonces es una forma de llevar la poesía, pero pintada, coloreada, fotografiada, pero sí, hay mucha relación entre la imagen y lo que uno escribe. Mira, no sé, ambas dan talleres, no sé si, o dentro de sus procesos educativos, pero hay una herramienta o una destreza donde se presenta una obra y se deja que los estudiantes se inspiren en esa obra. Sí. No sé si han Escritura experimentado con creativa. ella. Escritura Bueno, creativa. actualmente yo pertenezco al grupo de grandes poetas iberoamericanos, de hecho soy la embajadora cultural. Grandes poetas iberoamericanos ubicados en Córdoba, Argentina, y los ejercicios de la escritura de poesía es así, ellos nos envían una foto con unas instrucciones, ¿verdad? Y hay un lema de lo que le gustaría que se escribiera, que tuviese el poema, a todos los países que componen grandes poetas iberoamericanos, y ahí entonces nosotros, cada cual a su chat de su país lo envía, ellos aprueban y lo suben, entonces lo publican en la página de grandes poetas iberoamericanos, ahí en Facebook y en Instagram, que lo tienen también, que son técnicas, es escritura creativa, es una destreza también que se utiliza para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes y ver también, y lo que es la comprensión lectora. Desarrollar la comprensión lectora, más allá de desarrollar la escritura, que sí se va a hacer, pero lo que se pretende desarrollar es esa comprensión y ese pensamiento crítico. Ok, Ireli. Y es así porque, mira, te mencioné ahorita que yo por 15 años, yo tuve una revista en el Departamento de Educación que se llamaba Círculo Literario Artístico de Jóvenes Escritores. Yo traté de integrar a todos los estudiantes que podía, pero había estudiantes que no escribían poesía, pero me hacían las ilustraciones. Ellos leían el poema y de acuerdo a lo que leían, ellos hacían las ilustraciones. Que sí, ya eso era parte de la escritura creativa. No lo escribes, pero lo dibujas. ¿Ves? Okay. Que sí, funciona al 100%. Muy bien, muy bien. Mira, voy a presentar otra de tus obras, que también es muy interesante, 30 años en silencio. Quiero aprovechar, ¿verdad? Porque no tuve la oportunidad de hacer un programa sobre esta obra en específico, pero quiero aprovechar hoy para que nos cuentes un poquito sobre 30 años en silencio, y de hecho le digo al público, la obra sé que se puede conseguir en Amazon, posiblemente en las librerías, no sé si todavía haya por ahí, pero tú nos dices, pero en Amazon usted la consigue. Sí, creo que todavía está en Casa Norberto, está en librería, en la librería Norberto González, está en 787, en librería Laberinto, sí se puede conseguir todavía. Okay, y si no, pues en Amazon. Pues te diré que 30 años de silencio está totalmente ligada con Esmeralda Perdida. Porque el personaje principal en 30 años de silencio es Esmeralda también, luego le sigue Deliris, pero es Esmeralda. Y el tema gira en lo mismo, en el tema de la orfandad, el tema de las pérdidas, el tema de no atreverse a amar, porque el temor es volver a perder, el temor de amar a la distancia, el tema de la orfandad, no sé si lo mencioné, de la orfandad, del luto, de la crisis emocional. Entonces, está totalmente ligado, lo único que Esmeralda está en forma de poesía y una forma de novela donde yo puedo desarrollar el tema que no lo desarrolla en Esmeralda Perdida y sí lo pude desarrollar acá, pero tienen una relación bastante cercana. Bueno, pues gracias por esos comentarios sobre esta obra. ¿Qué diferencia ves entre una y la otra?
No entre en la obra, sino en ti como escritora. Bueno, wow. Mi como escritora es que he madurado mucho, porque mira, Sí. en la primera edición de 30 años de silencio, yo aprendí allí que hay muchas, que hay que decir las cosas como son. Cuando yo escribí la primera vez 30 años de silencio, hubo muchas cosas que yo no me atrevía a decirlas. Pero ya en esta segunda edición, lo que no dije en la primera edición, lo dije en esta. Porque en la primera edición estaba como cuando envían un mensaje que está bien comprimido, que tú no lo puedes abrir, y Sí. la gente lo leía y yo sé que se quedaron con unas dudas. Pues en esta lo dije, y esta edición ha gustado más. Lo dije las cosas como fueron, sin pena ninguna, y ha sido un éxito. Porque entonces, Súper. sí, yo aprendí que yo tengo que hablar el lenguaje, olvidarme un poquito de la parte literaria, usarlo más en la poesía, porque en la poesía pues yo puedo jugar con la figura retórica, la parte literaria, pero ya en la novela tú puedes desarrollar personajes, narrar lo que no haces en la poesía, y aquí yo narré y destapé muchas cosas que las tuve guardadas por 30 años. En 30 años creo que maduré bastante y las pude Súper. escribir después. Mira, hablando de madurez, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta que es difícil para muchos escritores. Ok. Eres autora y has trabajado novela, poesía, literatura infantil, reflexiones. ¿Cuál de todas tú te sientes más a gusto? ¿Cuál te llena más y por qué? Si hay alguna o todas son iguales. Ok. Eh, Empecé escribiendo poesía, me encanta la poesía. Luego continué con más poesía, después cuentos para niños, pero cuando llegué a la parte de la novela, me enamoré de la novela. Si hay que escoger, escojo la novela, porque como te dije, en la poesía uno tiende a limitarse, está la parte estética, que aunque tú puedes jugar con las palabras, pero hay unas cosas que no las puedes desarrollar totalmente porque deja de ser poesía. Pero Sí. cuando llego a la parte de la novela, que yo puedo decir, wow, me gusta la novela, pero bastante. Sin, Eh, sin, sin romper la verdad, porque no puedo salirme, porque te digo, a mí me encanta la ciencia ficción, amo la ciencia ficción, pero no escribo ciencia ficción, porque a mí me gusta escribir cosas que son verdades, cosas que he vivido, cosas que he sentido, y como dice Isabel Allende, para tú escribir tienes que romperte un brazo, romperte una pierna, tirarte a la calle, porque si no te rompes un brazo y una pierna, ¿de qué vas a escribir? ¿Verdad? sí, Pero sí. entonces en una novela, pues yo escribo eso. Me rompí aquí, me rompí allá, me pasó esto, ahí lo puedo escribir. Por eso me gusta la novela. Carmen, y te hago ahora la pregunta difícil, y más que está Idelis aquí. De lo que has leído de Idelis, ¿qué es lo que tú sientes que es lo que más te llenó? Mira, cuando yo estuve trabajando la poesía, de verdad que me estremeció. Ok, Porque en la novela, aunque a mí me gusta, yo tengo novelas, ¿verdad? Me gusta escribir sí, novelas también, pero la novela, pues tú puedes pensar que le ocurrió a otra persona. Cuando tú lees poesía, tú sabes que el autor lo vivió, lo siente. Porque para mí el escribir poesía es desbordar el alma. Y entonces en ese sentido, pues me estremeció, conocí unas cosas y aunque Idelis diga que hubo una confesión, sigo pensando que es una confesión sutil. O sea, ella sí ha sanado. Idelia es muy, fíjate que yo te estoy diciendo, yo conozco a Idelia hace más de 30 años, pero, y es muy distinta la Idelia de antes a la de ahora. Sí, Pero, yo entiendo que aunque ella tiene unas confesiones, ella ha sido muy cautelosa en confesar unas cosas que en su momento, ¿verdad? O quizás lo ha hecho en algún otro programa o en algún círculo, ¿verdad? Más cerrado que
no pase de una transmisión. Y pues uno como que se queda, wow, tú no lo puedes creer, y así yo lo expreso en el prólogo. O sea, mira que yo he leído textos, he leído de autores, porque para el proceso de comprensión lectora, para que se lleve a cabo correctamente, tú tienes que conocer el trasfondo, ¿verdad? Histórico, como yo digo, de cada autor. Y cuando yo estoy entrevistando a Ideli, ¿por qué este poema? Porque yo me quedo como que, wow, déjalo así. Tú sabes, como que uno tiene que... Así que los poemas sí me estremecieron. Hay unos que más que otros, y yo me quedo con ese jamaquión, y más cuando tú eres madre, cuando tú eres abuela, hermano, pues como que tú, yo no sé, estar en los zapatos de ella es bien difícil. Es porque, como ella dice, no se siente jamás, se siente, así que estremece. Y los poemas me gustan. Hay unos que me gustan más que otros, pero sí me gustan, y me disfruté muchísimo la parte de Esmeralda Perdida, que es un híbrido. Se divide, hay dos tipos de poemas. Están los poemas de ella de sanar, de su proceso de confesar, pero está la parte de confesiones de los amores a ciegas, ¿verdad? Los amores que ella no sabía que tenía tantos enamorados y que al enterarse que ella es poeta, pues le escribían su poesía también, tratando de conquistarla. Esa parte me la disfruté un montón, y yo, pero mira qué atrevido estos hombres, imagínate. Y Ideli hubiese tenido un montón de matrimonios, se llega a casa con todos esos hombres que le escribieron ahí, que obviamente, ¿verdad? En el proceso de edición habían algunos poemas que tenían el nombre de la persona que le escribe el poema, y yo le dije, no lo haga, porque si esa persona tiene un matrimonio o una relación estable, se van a enterar, y entonces le va a ocasionar un divorcio. Así que vamos a colocar siglas y que la gente interprete lo que le dé la gana, porque pues hay muchos nombres que comienzan con esas letras y apellidos, o nombres con nombres ¿verdad? De compuestos. Así es que esa parte me la disfruté mucho. Y yo, pues 30 años de silencio, pues puede ser una historia triste, pero es como una novela más. Ahora, leer la poesía es como que tratar de querer abrazar el alma doliente de la autora. En ese sentido, ¿verdad? Es la manera mía de escribirlo. Ideli, interacción con los lectores, ¿qué te han dicho? Pues mira, algo que mencionó ella en cuanto a lo personal, mira, te voy a decir, yo soy bien cuidadosa con mi vida privada, con mi vida íntima. Entonces, aunque yo digo unas confesiones poéticas, yo cuido mucho lo que debo decir y lo que no debo decir. Yo jamás voy a hacer daño a una tercera persona. De hecho, yo soy tan celosa con mi vida privada que nunca van a ver por las redes nada que tenga que ver con mi vida íntima y privada, porque en eso soy bien cuidadosa. Cuido mi vida privada al 100%. ¿Qué me han dicho los lectores? Te voy a decir, yo me he sorprendido mucho, porque a pesar de que son unos temas que a veces no son fáciles de uno decir, el público que más me lee es el hombre. Son más hombres lectores que mujeres. Y como mencionaste ahorita que yo puedo arriesgarme a un juicio incorrecto que puedan hacer de uno, pero no ha sido así. No ha sido así. El feedback que he recibido es algo bien positivo. Y de verdad que me pone contenta, porque entonces yo escribo unas cosas y yo dije, yo no sé cómo va a reaccionar el público cuando lea el libro, pero mira, las reacciones han sido muy buenas y muy positivas, porque yo entendí que hay que escribir hay que escribir las cosas que el público lo entienda, como en la primera edición de 30 años de silencio, que hubo cosas que hubo quien le gustó, pero
sentí que había cosas que no las había dicho bien y aprendí que en la segunda edición tenía que decirlo. Y mira, a la gente le ha gustado, las reacciones han sido muy positivas. Inclusive Roberto Ramos Perea me hizo una reseña de 30 años de silencio que yo dije, wow, amo a ese hombre, lo amo. Porque tener una reseña de Roberto Ramos Perea y algo tan positivo, de verdad que lo amo. Una reseña muy buena y yo digo, él entendió lo que yo quise decir, lo entendió. Y él hizo una reseña que el mensaje que él escribió era realmente lo que yo quería decir. Yo dije, wow, lo entendió, pero ha sido bien positivo. Mira, eso me hiciste pensar en otra pregunta que le he hecho a otros escritores y va para ambas. Cuando uno escribe, tú escribes pues con una idea, pero Sí. el lector no necesariamente tiene que interpretar lo mismo que tú estabas pensando. Hay escritores que eso no les gusta y me dan sus razones, hay escritores que lo aceptan y es indiferente si me gusta o no, ¿verdad? Yo creo Sí. que es una cuestión de aceptarlo o no, pero ¿qué ustedes opinan de esa dinámica escritor-lector? El escritor le escribe algo teniendo sus ideas, pero el lector reinterpreta o interpreta según lo que ha vivido, Pues, Claro, utilizando de base el escrito. es que para tu comprender, cuando tú, bueno, yo que ofrezco, ¿verdad?, estos talleres, cuando tú comprendes un texto, llevas a una persona a la parte de la comprensión lectora, para que haya comprensión lectora, además de tener el vocabulario, ¿verdad? Y tiene que haber unos conocimientos previos. Sí. Entonces, en esos conocimientos previos entran las experiencias vividas. Y tú vas a decir, pues mira, lo que dice el autor me ocurrió a mí, no necesariamente es así. Yo tengo unas ideas, yo las plasmo en un papel. Y Delis mencionó algo muy importante, tú escribes y luego tiene que pasar por un proceso de ese texto, ¿verdad? De pureza, de estética, para entonces entrar con los detalles de lo que tiene que ver con lenguaje figurado y cómo utilizar otro tipo de vocabulario que no dañe el mensaje que quiero llevar. Pero al final es el lector y nos pasa a nosotros también, por lo menos a mí yo puedo leer una novela y primero interprete una cosa y cuando la releo interpreto otra, porque se anteponen esas experiencias de vida, así que eso es válido. Y yo no entiendo, ¿verdad?, por qué una persona se pueda molestar. Una vez en la universidad hubo una discusión porque en una clase hubo un certamen literario y un profesor en la UPR de Río Piedra utilizó uno de los cuentos que ganaron en ese certamen. Y él lo estaba interpretando y lo estaba analizando. Y un estudiante levantó la mano y le dijo que eso no era así. Y el profesor que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, el estudiante dijo, eso no es así. Lo que ocurrió, ¿usted no cree que pudo? Y entonces el estudiante empezó a, no a retar al maestro, pero sí a hacerle preguntas. Cuando el profesor le dijo, ahora mismo se va de aquí. Y él le dijo, yo me voy a ir de aquí, me voy a dar de baja de su clase, porque ese cuento lo escribí yo. Y está bajo mi seudónimo. Oh, wow. O sea, entonces uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay muchos escritores también que usan seudónimos, usan otros nombres que tú no sabes si están al lado tuyo. Pero el escritor tiene un propósito, tiene unas ideas, las plasma, pasa un proceso y cada lector le dará el significado que entienda, ¿verdad? Es mi manera de verlo. No sé, Ideli. Yo pienso que, pues, que uno debe estar preparado para eso. Cuando uno escribe, uno tiene que tener mente abierta y estar preparado para lo que la gente pueda interpretar. Por eso recomiendan que cuando hay mucha gente que quiere escribir, pero se recomienda que no escriban rápido, que esperen un tiempo. Hay que esperar, porque la madurez es lo que va a hacer a uno, como tú mencionaste, que uno arriesga, va a hacer que uno se arriesgue a lo que puedan pensar. Simplemente uno tener la mente abierta para que la gente pueda pensar si esto es así, si no es así, si hay un momento en que uno puede
decir, no, mira, yo traté de decir esto, pero mientras tanto, pues hay que estar preparado. Pienso yo. Yo estoy preparada para lo que la gente pueda pensar. Mira, a mí en los conversatorios cuando las personas me piden un conversatorio sobre alguna de mis novelas, especialmente con El oscuro reflejo de Mordi, me ha pasado. Pero pasó esto, lo otro, yo no. Pero si tú lo interpretaste así, con Alondras, pero la protagonista murió, yo no la maté, pero si tú interpretas que se murió, porque en ningún sitio aparece el funeral, ¿ve? Entonces, cada autor, dependiendo de sus experiencias y cómo sea esa interacción con el texto, pues va a interpretarlo, ¿verdad? A su manera. Yo no me siento mal por eso. Hay personas que dicen, necesitamos una segunda parte de tal novela, y yo, una segunda parte, pero escríbanlo ustedes. Sí, sí, ya Hay un esta final segunda abierto. parte, no, eso ya es decisión del autor, ¿verdad? Porque... No, bueno, porque si tú estás escribiendo con el propósito de una serie, pues ya tú sabes que sí, hay una continuidad, pero tú escribiste una novela y no estás pensando en que es una serie, es una novela. No, que, no, pues, exacto. Después puede ser que surja algo, pues mira, voy a utilizar algunos personajes que lo han hecho muchos autores de mi novela anterior o de mi cuento anterior y voy a seguir utilizando ese personaje. Eso puede pasar, porque es prerrogativa del autor. Igual que, ¿verdad? Desde el punto de vista del lector, pues interpreta las cosas. Sí, sí. Le agradezco estas contestaciones porque el programa no es solamente para presentar la obra, sino para sacarle y crear un proceso de educación también. Y estas experiencias ayudan a otros escritores y a los lectores también al desarrollo de continuar con este hábito que es tan importante. Y Delis, te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué te gustaría que quedara resonando en los lectores que leyeron, perdonando la redundancia, Esmeralda Perdida? Y la voy a subir otra vez aquí para que la vean. Ok, que... ¿O qué los lectores, qué te gustaría que ellos se quedaran de Esmeralda Perdida? Que ellos se llevaran, ok. Sí. Que lo que yo escribo, vamos a ver cómo lo puedo explicar. Yo no escribo por escribir. Eso es lo primero, no escribo por escribir. Escribo porque es algo vivido, algo real, y entonces es el mensaje que yo escribo allí, pues se lo quiero llevar a otros porque pueden ayudarlo a ellos también. Que no estoy escribiendo algo que no inventado, es real. Que cuando lean, yo siempre les pido que lleguen hasta el final, porque lo que escribí ahí fue algo que viví, en un momento fue un desahogo, pero ahora no, ahora lo que escribo es para llevar un mensaje y para ayudar a otros también a conectarse emocionalmente y a entender un dolor que tal vez pueden estar pasando por lo mismo y tal vez no lo puedan manejar y que les sirva como ejemplo. O sea, yo entiendo que lo que yo escribo puede servir como ejemplo para otras personas y que no hay nada inventado, que lo que escribí lo escribí con lágrimas, lo escribí con dolor y no fue fácil. Para mí vale mucho lo que escribo. Puede ser un libro sencillo, pero dentro de él hay un gran valor porque estoy dando un pedazo de mí. En ese libro Esmeralda estoy dando un pedazo de mi niñez en ese libro Esmeralda Perdida. Fue algo que yo viví, la pérdida de mi madre, y es algo que me gustaría que cuando lo lean le den el valor y sientan empatía y conexión y no sé, que si hay una forma en que los pueda ayudar, ayudarlos. Pero sí le estoy dando parte de mi niñez en ese libro. Súper. Es hasta difícil explicarlo porque como Sí, es algo sí, real, sí. claro.
Ajá. Claro, claro. Pues nada, mi gente, quiero agradecer a las 248 personas que se han conectado. Vamos a ver de cuántos canales, esto lo sabemos rapidito. De 31 canales distintos en que se ha compartido. También quiero agradecerle su tiempo, Carmen, gracias un millón. Ibelis, gracias. Les deseo mucho éxito. Exhortamos al público que adquiera la obra Esmeralda Perdida, la lea, disfrute de esta poesía y de esta narrativa. Y nada, mi gente. Gracias a ti, Estaremos. Pablo, gracias a ti, ¿oíste? Sí, sí. Gracias a Pablo y gracias a Ideli por confiar, ¿verdad? Sí, En mí, sí. el proceso de edición y el Gracias, prólogo Carmen. de su libro Esmeralda Perdida. Para mí es un placer, siempre estaré a la orden. Gracias, Gracias. Pablo. Y buenas tardes a todos. Buenas Gracias. tardes.